¿Cuáles son los 5 grandes rasgos de personalidad? Muchos psicólogos de la personalidad contemporáneos creen que existen 5 dimensiones básicas de la personalidad, a menudo denominadas los 5 grandes rasgos de personalidad. Los 5 grandes rasgos de personalidad son la extraversión, a menudo también escrita como extroversión, la amabilidad, la apertura, la escrupulosidad y el neuroticismo. La extraversión es sociabilidad, la amabilidad es bondad, la apertura es creatividad e intriga, la escrupulosidad es consideración y el neuroticismo a menudo implica tristeza o inestabilidad emocional. Comprender qué es cada rasgo de personalidad y qué significa obtener una puntuación alta o baja en ese rasgo puede brindarle una idea de su propia personalidad, sin necesidad de realizar una prueba de rasgos de personalidad. También puede ayudarle a comprender mejor a los demás, según su posición en el espectro de cada uno de los rasgos de personalidad enumerados. Historia de la teoría de las 5 grandes personalidad. Las teorías de los rasgos de la personalidad han intentado durante mucho tiempo precisar exactamente cuántos rasgos existen. Las teorías anteriores han sugerido varios números. Por ejemplo, la lista de Gordon Allport contenía 4.000 rasgos de personalidad, Raymond Cattell tenía 16 factores de personalidad y Hans Eysenck ofreció una teoría de 3 factores. Muchos investigadores sintieron que la teoría de Cattell era demasiado complicada y la de Eysenck tenía un alcance demasiado limitado. Como resultado, surgieron los 5 grandes rasgos de personalidad y se utilizan para describir los rasgos generales que sirven como componentes básicos de la personalidad. Varios investigadores apoyan la creencia de que existen 5 rasgos básicos de personalidad. La evidencia de esta teoría ha ido creciendo durante muchos años en psicología, comenzando con la investigación de D.W. Fisk, 1949, y luego ampliada por otros, incluidos Norman, 1967, Smith, 1967, Goldberg, 1981, y M.C. Crae y Costa, 1987. Los 5 grandes rasgos de personalidad. Es importante señalar que cada uno de los 5 rasgos primarios de la personalidad representa un rango entre 2 extremos. Por ejemplo, la extraversión representa un continuo entre la extraversión extrema y la introversión extrema. En el mundo real, la mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio. Si bien existe una importante cantidad de literatura que respalda estos rasgos primarios de la personalidad, los investigadores no siempre se ponen de acuerdo sobre las etiquetas exactas para cada dimensión. Dicho esto, estos 5 rasgos suelen describirse de la siguiente manera. Franqueza. La apertura, también conocida como apertura a la experiencia, enfatiza la imaginación y la perspicacia al máximo de los 5 rasgos de personalidad. Las personas con un alto nivel de apertura tienden a tener una amplia gama de intereses. Tienen curiosidad sobre el mundo y otras personas y están ansiosos por aprender cosas nuevas y disfrutar de nuevas experiencias. Las personas que tienen un alto nivel de este rasgo de personalidad también tienden a ser más aventureras y creativas. Por el contrario, las personas con un nivel bajo de este rasgo de personalidad suelen ser mucho más tradicionales y pueden tener dificultades con el pensamiento abstracto. Escrupulosidad. Entre cada uno de los rasgos de la personalidad, la escrupulosidad se define por altos niveles de consideración, buen control de los impulsos y comportamientos dirigidos a objetivos. Las personas muy concienzudas tienden a ser organizadas y atentas a los detalles. Planifican con anticipación, piensan en cómo su comportamiento afecta a los demás y son conscientes de los plazos. Alguien que obtiene una puntuación más baja en este rasgo primario de personalidad está menos estructurado y menos organizado. Es posible que pospongan las cosas para hacer las cosas y, a veces, incumplan por completo los plazos. Extraversión. La extraversión, o extroversión, es un rasgo de personalidad caracterizado por excitabilidad, sociabilidad, locuacidad, asertividad y grandes cantidades de expresividad emocional. Las personas con alto nivel de extroversión son extrovertidas y tienden a ganar energía en situaciones sociales. Estar rodeado de otras personas les ayuda a sentirse llenos de energía y entusiasmo. Las personas que tienen un nivel bajo de este rasgo de personalidad o son introvertidas tienden a ser más reservadas. Tienen menos energía para gastar en entornos sociales y los eventos sociales pueden resultar agotadores. Los introvertidos a menudo necesitan un periodo de soledad y tranquilidad para recargarse. Amabilidad. Este rasgo de personalidad incluye atributos como la confianza, el altruismo, la bondad, el afecto y otras conductas prosociales. Las personas con un alto nivel de amabilidad tienden a ser más cooperativas, mientras que las que tienen un nivel bajo de este rasgo de personalidad tienden a ser más competitivas y, a veces, incluso manipuladoras. Neuroticismo.
El neuroticismo es un rasgo de personalidad caracterizado por tristeza, mal humor e inestabilidad emocional. Las personas con un alto nivel de neuroticismo tienden a experimentar cambios de humor, ansiedad, irritabilidad y tristeza. Aquellos que tienen un nivel bajo de este rasgo de personalidad tienden a ser más estables y emocionalmente resistentes. ¿Cómo utilizar los 5 grandes rasgos de personalidad? El lugar en el que se encuentra en el espectro de cada uno de estos 5 rasgos primarios se puede utilizar para ayudar a identificar si es más o menos probable que tenga otros rasgos de personalidad más secundarios. Estos otros rasgos a menudo se dividen en 2 categorías: rasgos de personalidad positivos y rasgos de personalidad negativos. Rasgos de personalidad positivos. Los rasgos de personalidad positivos son rasgos que puede ser beneficioso tener. Estos rasgos pueden ayudarle a ser una mejor persona o hacer que le resulte más fácil afrontar los desafíos que pueda enfrentar en la vida. Los rasgos de personalidad que se consideran positivos incluyen: adaptable, ambicioso, considerado, cooperativa, amigable, cortés, humilde, perspicaz, objetivo, optimista, respetuoso, estable, exhaustivo, completo. Rasgos de personalidad negativos. Los rasgos de personalidad negativos son aquellos que pueden resultar más dañinos que útiles. Estos son rasgos que pueden frenarte en tu vida o dañar tus relaciones con los demás. También son buenos rasgos en los que centrarse para el crecimiento personal. Los rasgos de personalidad que caen en la categoría negativa incluyen: agresivo, arrogante, frío, engañoso, ególatra, guardado, intolerante, crítico, malhumorado, negligente, pomposo, egoísta, faltón, retirado. Universalidad de los rasgos primarios de la personalidad. McCrae y sus colegas descubrieron que los 5 grandes rasgos de personalidad son notablemente universales. Un estudio que analizó a personas de más de 50 culturas diferentes encontró que las 5 dimensiones podrían usarse con precisión para describir la personalidad. Basándose en esta investigación, muchos psicólogos creen ahora que las 5 dimensiones de la personalidad no solo son universales sino que también tienen orígenes biológicos. El psicólogo David Bass ha propuesto una explicación evolutiva para estos 5 rasgos básicos de la personalidad, sugiriendo que representan las cualidades más importantes que dan forma a nuestro panorama social. Factores que influyen en los rasgos de personalidad. Las investigaciones sugieren que tanto las influencias biológicas como las ambientales desempeñan un papel en la configuración de nuestra personalidad. Los estudios sobre gemelos sugieren que tanto la naturaleza como la crianza desempeñan un papel en el desarrollo de cada uno de los 5 rasgos de personalidad. Un estudio de los fundamentos genéticos y ambientales de los 5 rasgos examinó 123 pares de gemelos idénticos y 127 pares de gemelos fraternos. Los hallazgos sugirieron que la heredabilidad de cada rasgo de personalidad era del 53% para la extraversión, el 41% para la amabilidad, el 44% para la escrupulosidad, el 41% para el neuroticismo y el 61% para la apertura. Los estudios longitudinales también sugieren que estos 5 grandes rasgos de personalidad tienden a ser relativamente estables a lo largo de la edad adulta. Un estudio de 4 años de duración en adultos en edad laboral encontró que la personalidad cambiaba poco como resultado de acontecimientos adversos en la vida. Los estudios muestran que la maduración puede tener un impacto en los 5 rasgos de la personalidad. A medida que las personas envejecen, tienden a volverse menos extrovertidas, menos neuróticas y menos abiertas a una experiencia. La amabilidad y la escrupulosidad, por otro lado, tienden a aumentar a medida que las personas envejecen.